Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión. Lo primero, dar la bienvenida también a Iván Sánchez, CISO de Rural Servicios Informáticos, que nos va a acompañar. Y vamos a hacer una charla un poco diferente, ¿no? Antes de empezar con Iván a hablar, vamos a trasladar un caso de uso de cómo, utilizando inteligencia artificial, podemos ayudar a los analistas de un SOC a responder de una manera más eficiente y más rápida, ¿no? Porque la verdad es que cuando entramos en un SOC, siempre hay un momento dado en que necesitamos la intervención humana de una persona, la intervención de un analista. Ahí vemos un poco lo que pasa cuando están siguiendo un playbook. Hay diferentes umbrales de cuándo el tipo de alerta o el volumen de alertas debe entrar un analista, la complejidad de la alerta que hay que definir. Hay también que añadir contexto. Muchas veces la alerta no es suficiente información y necesitamos información tanto de fuentes externas como de fuentes o repositorios internos y necesitamos enriquecer y tener una notificación que permita tomar una acción más rápida y coherente, ¿no? De alguna manera nosotros hemos desarrollado un modelo multimodal de agentes basados en LLM en el que ayudamos de una manera como veis ahí en ese flujograma, a un agente que es el brain, que es el cerebro, que interactúa con el agente y que busca información tanto en fuentes externas o fuentes de otro tipo de agentes de inteligencia artificial, como en una CMDB, que sabéis que es el inventario de nuestros activos, la criticidad de nuestros activos, que proporciona mucha información y contexto también a una alerta. Y luego también información que puede estar más o menos automatizada o información de fuentes de inteligencia, información de informes, información también de nuestras propias arquitecturas de red o información que tenemos en repositorios y en repositorios más internos, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, como veis en la demo, es inicialmente, veis, de alguna manera veis porque está un poquito pequeño, pero lo primero que se pregunta es, en este caso, una alerta que llega de un potencial command and control contra una IP interna, desde una IP externa no conocida y contra un puerto que no es lo normal, ¿no? Es algo extraño, o sea, es la primera alerta que vemos y decimos, bueno, explícame un poco qué es esto de command and control por si hay alguna duda. Y ahí tenéis una definición de lo que es este tipo de alerta. Lo que permitimos también es que añadir contexto, el famoso contexto a la alerta. Entonces preguntamos, ¿me puedes dar más contexto de esta alerta? Que es lo que aparece ahí. Entonces va buscando, como decía, en diferentes fuentes de inteligencia, en diferentes fuentes abiertas o fuentes que podemos tener dentro de nuestra compañía. Va buscando también si ha habido otro tipo de alertas o algún elemento que se pudiera correlar también pues en otro tipo de dispositivo o elemento de control que tengamos en la organización. Y con toda esta información lo que te permite es ir enriqueciendo ese caso, ¿no? Aquí incluso podríamos coger un dato que venga de nuestro propio SOAR, ¿vale? Que es un poco con el que estamos intentando automatizar todo el flujo. A medida que vayamos avanzando, una cosa muy relevante y que quizás es lo más difícil de integrar en estos modelos es la parte de la información que tenemos dentro de nuestra organización, ¿no? Y ahí le preguntamos, oye, esta IP, esta máquina, ¿me puedes dar más datos? ¿En qué arquitectura? ¿Dónde está? ¿Qué VLAN? ¿Qué red? ¿Cuánto de crítico es esto para mi compañía? Incluso le puedes preguntar, esto desde un punto de vista de un SOC más multicliente, pero ¿y para este cliente tengo que hacer algo muy específico, tengo una alerta de este tipo? O no, a lo mejor para otro cliente tienes que hacer otro tipo de acción, ¿no? Hablamos siempre de bloquear, pero es algo que depende mucho del cliente, ¿no? Y buscamos ahí en una CMDB, en otro tipo de fuentes de información. De alguna manera, lo que intentamos es que la información sea accesible en tiempo y en forma, que es al final lo que nos va a poder permitir tener una respuesta adecuada, ¿vale? Y por último, pues lo que decía, la respuesta, ¿no? Al final, aquí... perdonadme. Bueno, aquí no se ve el vídeo, pero lo último que lleva a hacer esto es enriquecer el informe que se haga, el dato, la alerta, el caso que haya y también buscar, por ejemplo,
cuál sería el workflow de respuesta en función del cliente, o sea, otro tipo de información también que necesitamos y que podría tomar el agente o el analista, en este caso del SOC, para mitigar o contener ese potencial incidente, ¿no? Así que, de alguna manera, combinando todos estos datos, lo que conseguimos es facilidad y usabilidad al analista, que todos sabemos que te puede tocar o puedes tener un analista más o menos listo, con más o menos información y más o menos experiencia. Con esto intentamos establecer que el tipo de respuesta que se da sea más independiente de la persona que lleva este caso, ¿no? Así que, bueno, pues nada, hay otro tipo de elementos que van enriqueciendo también el caso. Todo lo que es el análisis estadístico, podemos medir, podemos tener KPIs sobre el tiempo de respuesta, cómo se ha respondido, qué fuentes han ido buscando. Todo esto nos permitirá también ir mejorando cómo hacemos esa respuesta. Y luego también referenciarlo a mucha información, insisto, tanto interna como externa, para tomar decisiones consensuadas, ¿vale? Y una vez explicado este caso de uso, que no he contado, pero esto es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con el INCIBE, ¿vale? Como parte de la consulta pública de innovación que se lanzó en 2022 y que vamos a seguir desarrollando hasta 2026. Pues damos paso un poco a Iván, con que vamos a charlar un poquito sobre inteligencia artificial, ¿no, Iván? Fenomenal. Bueno, la primera pregunta que tengo, Iván, es recientemente el Mineco ha sacado la estrategia de inteligencia artificial del 2024, ¿no? En la que promueve un poco el uso de la inteligencia artificial de una manera eficiente, de una manera ética. Bueno, incide en la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. La primera pregunta es ¿cómo plantea RSI, ¿no? Utilizar esta inteligencia artificial desde un punto de vista de la ciber y en vuestro ecosistema y con vuestras infraestructuras? Fenomenal. Bueno, buenos días a todos y antes de nada darte las gracias y enhorabuena, ¿no? Porque da gusto ver iniciativas de innovación, además dentro del marco de INCIBE y de la compra pública de innovación de una compañía española, ¿no? Que creo que merece mucho la pena también ponerlo en valor. Bueno, inteligencia artificial, ¿no? Está ese punto un poco de hype, ¿no? Que estamos seguramente todos aquí por también ese momento, pero hay aplicaciones reales. Y yo creo que el entorno de ciberseguridad de un SOC es quizás el mejor caso de uso donde aplicar inteligencia artificial, ¿no? Exactamente lo que has contado. Porque es un entorno de altísimo volumen, donde además hay una carencia de talento de personal humano, porque el mercado está muy complicado, ¿no? Y además hay que tratar datos de distintos contextos y tienes que tratarlo de manera muy rápida, ¿no? Con lo cual, cada minuto o segundo que ahorres con entornos conversacionales que aprendan, ¿no? De pasados incidentes y te ayuden a ser más rápido es fundamental. Entonces, ¿cómo estamos pensando aplicarlo? Pues dos planos, ¿no? El plano del negocio, decíamos, el plano tecnológico o ciber, ¿no? En el plano ciber todavía estamos tratando de ver cómo nos puede ayudar, porque hay mucha tecnología que incorpora o dicen que incorpora ya entornos de inteligencia artificial, ver qué realmente nos aporta del plano ahorro de tiempo o de costes. Y en el plano de negocio, pues se están haciendo también iniciativas del plano, pues sobre todo, al final trabajamos en entorno financiero. RSI es la tecnológica del Grupo Caja Rural, es un negocio financiero, y lógicamente también estamos aplicándolo para datos de cliente, ¿no? A darles mejores ofertas, darles mejores tal. Pero esa parte, digamos, la dejo fuera. El punto de ciber para nosotros es fundamental y estamos viendo todavía qué nos puede aportar. Y desde un punto de vista de la inversión que hay que hacer, porque aquí hemos visto, y esto es nos acompaña INCIBE en esta inversión, es esfuerzo en tiempo, en recursos, al final es coste para las compañías invertir y nos medirán, y siempre nos medirán por el retorno, ¿no?, que sacamos de esas inversiones. ¿Cómo planifica RSI sacar ese retorno o cómo quiere amortizar el sobrecoste que implica invertir en al final innovación? Sí, pues ahí a día de hoy yo personalmente el retorno de la inversión no lo estoy viendo todavía. Es decir, asumes, ¿no?, o entiendes que en algunos casos hay un sobrecoste, ¿no?, porque la herramienta de automatización que te proponen utiliza modelos de aprendizaje y te va a dar un retorno en ahorro de tiempo de analista. Entonces asumes ese sobrecoste siempre y cuando pues haya un retorno en la inversión, ¿no? Quizás como estamos en esa parte un poco inicial todavía, yo todavía no lo veo. Personalmente no lo veo, ¿no?
Y al final yo creo que no es un sobrecoste, al final no debería ser un sobrecoste, ¿no? Las propias herramientas deben incorporar modelos de aprendizaje, tener menos dependencia humana de manera natural. Pero a día de hoy yo creo que el mayor reto que tiene desde un punto de vista de, aparte del hype que hablemos, es de, bueno, si yo asumo un sobrecoste, a mí, ¿qué me ahorra? ¿Tengo menos analistas o son más eficientes mis analistas? ¿Gestiono más alertas? Todavía lo veo poco claro, la verdad. Hablamos también de un poco la aplicabilidad, ¿no? Aquí hemos visto un caso en el que estamos intentando aplicar la inteligencia artificial a la parte de ciber y desde el punto de vista del analista, ¿no? de un centro de seguridad, de un centro de operaciones de seguridad. Hay modelos funcionales y modelos especializados que se hablan también en ese plan, en esa estrategia del 2024. Particularmente entiendo que vosotros en la parte de detección de fraude y también análisis de amenazas en tiempo real, estáis haciendo algo. ¿Nos cuentas un poquito más? Sí, de hecho, decía el entorno de la ciberseguridad, el entorno de fraude, quizás es el otro igual de relevante para aplicarlo, ¿no? El área de fraude es un área, digamos, paralela al de ciberseguridad en RSI, pero la aplicabilidad también es brutal, porque además el fraude tiene una cosa especialmente crítica, ¿no? Que trabajas con tiempos muy pequeños. Tienes milisegundos, en algunos casos, para autorizar una transacción o no. Y al final, detrás de esto hay un cliente legítimo, en muchos casos, a veces hay un malo, ¿no? Entonces, el tiempo de reacción tiene que ser inmediato, brutal, prácticamente, ¿no? Con un conjunto de datos, de nuevo, muy grandes, ¿no? Entonces, es el otro entorno. Ahí sí que estamos, yo creo que más avanzados en el uso de herramientas que ya estamos implementando, un poquito más avanzados que en la parte de ciber, porque ahí sí que hay un caso mucho más evidente. Lo de Torno. Claro, hay el ROI de la... Es automático. Es automático, efectivamente. Al final yo tengo una inversión de X millones en plataformas y la recuperación de fraude pues aumenta. Pues si aumenta en neto, pues he ganado. Y si aumenta menos de lo que he invertido, pues es el ROI en el mundo fraude es mucho más directo que en la parte ciber, ¿no? Donde muchas veces hablamos de potenciales impactos de un ciberataque. Entonces, tiene mucha aplicabilidad porque hay un caso de uso, caso de negocio mucho más visible, mucho más cuantificable. Si hablamos también desde el punto de vista normativo, ¿no? Que en la Unión Europea especialmente somos ahí muy incisivos en el tema normativo. Sí. Se habla de una ética alrededor de la inteligencia artificial, responsable, segura. ¿Qué desafíos ves tú de la aplicación de la inteligencia artificial a la parte de ciber? Sí. Sí, somos en Europa efectivamente demasiado a veces, hay mucha crítica, ¿no? con esto ahora, ¿no? Con el entorno de hiperregulación que tenemos en Europa por momentos, ¿no? Pero quizás la IA, y especialmente ha sido durante la presidencia española de la Unión y en este caso pues la antigua secretaria de Estado Carmen Artigas, ¿no? Que ha sido la principal promotora, ¿no? de la ley de inteligencia artificial. Hombre, claramente los conceptos de la ética, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que ya más allá, ¿no? Trasciende a lo que hacemos todos aquí en nuestro entorno profesional. Es más de plano pues como ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué modelos, ¿no? De calificación, ¿no? Digamos, de comportamiento? Al final la IA nos permite trabajar, pues eso, con volúmenes de datos mucho más grandes y tomar decisiones más rápidas, ¿no? Eso que supone del plano ciudadano. Ya hay gobiernos haciendo uso de la IA, hay gobiernos que lo hacen con un objetivo de control, otros con un objetivo de ser un facilitador del propio ciudadano. Entonces, la parte ética es importante. Hombre, en el mundo ciber, quizá esta parte ética, pues no aplica tanto, ¿no? Todos buscamos un poco. Exacto. Pero sí, yo creo que es algo que vamos a ver más, ¿no? O sea, siempre se dice, ¿no? Cuando ya empecemos a ver impactos directos por decisiones basadas por sistemas autónomos, ¿no? Basados en inteligencia artificial y en aprendizaje continuo, es cuando empezaremos a ver estos impactos, ¿no? Es decir, lo que siempre se dice, ¿no? Un coche dirigido, manejado autónomo que tiene que en un momento dado decidir, pues se cruza un niño en la calle, pues o digamos no frenar o frenar y poner en riesgo a los ocupantes del vehículo. Estamos lejos de ahí, pero cuando empezamos a ver el impacto de esas decisiones veremos. En seguridad, como digo, esa parte ética está un poco más lejos. Pero bueno, en todo caso, desde el punto de vista regulatorio, sí, importante, porque al final también los players tecnológicos se están consolidando muchísimo. La inteligencia artificial tiene un plano... Tenemos DORA ahí de por medio. Exacto, tenemos DORA de por medio
los grandes players, sin nombrarlos, pues nos vienen todos a la cabeza y los dedos de una mano, ¿no? Y al final todos estos modelos de aprendizaje son ellos los que aprenden, ¿no? Nosotros tenemos el output de ese aprendizaje, pero son ellos, estamos haciéndoles mejores, ¿no? Sí. Y habría que preguntarse si tenemos algún player ahí europeo o no, con lo cual regulación ahí es necesaria. De hecho, al final utilizamos todas tecnologías o de hiperescalares o de grandes fabricantes, ¿no? Y esos van a ser los que están en el punto mira un poco en las auditorías iniciales que se haga con Dora desde el punto de vista de la cadena de suministro y el proveedor, ¿no? Que va a ser, vosotros como entidad además vais a ser responsables de que os ayuden a cumplir esa norma, ese reglamento que es Dora. Sí, sí, no, pegando el salto ahí a Dora, que aparece en todas las conversaciones, totalmente, ¿no? Al final, Dora es una regulación que tampoco es que sea tremendamente disruptiva, es lógica, pero claro, es estricta, ¿no? Y sobre todo en la parte de los proveedores, ¿no? Cuando tienes delegas, ¿no? Todos esos modelos de decisión en un tercero, tienes que entender muy bien ese modelo, en base a que se toman decisiones, ¿no? Porque tú eres responsable de ese tercero. Claro, tienes un modelo que muchas veces no sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, Dora en la parte de inteligencia artificial también tiene un aspecto ahí bastante relevante. Pues muy interesante tus comentarios, Iván, y muy acertados. Me quedo con el tema de que todavía hay cierto escepticismo personal. Me he quedado alrededor del impacto de la inteligencia artificial. Yo creo que todos estamos de alguna manera buscando esos casos de uso. En este caso hemos presentado uno muy relevante para nosotros porque, como decías, también busca eficientar y responder de una manera más rápida, que al final de lo que se trata en ciberseguridad, ¿no? De intentar, cuando sucede algo, primero saber qué ha sucedido y luego responder y contener, ¿no? Entonces, pues nada, que muchas gracias y nada, gracias y de nuevo enhorabuena. Gracias. Gracias.